¿Cuál es la experiencia de tener su doctor que al mismo tiempo es su marido? ¿Es un plus o un menos? Para mí es un menos, porque, ¿por qué? Porque él, si bien es cierto, me apoyó, pero no me aguantó ningún berrinche de que yo dijera, me duele, no, me trató, yo creo que me trató muy claramente y me dijo, a ver, esta es tu situación, tienes que luchar. Yo te operé, hasta aquí llegué yo soy tu médico y tú vas a luchar sola. Y me dijo unas palabras que nunca me voy a olvidar, que hasta se me van a salir las lágrimas. Eres tan brava para todo, ahora quiero que seas brava para la lucha. Y tuve que demostrarle que era una berraca, porque no me paraba bola. Así de simple. O sea, yo le decía, me duele, y me decía, es normal. O sea, no me dejaba ni siquiera botar 2 lágrimas. Entonces tuve que lucharla. Pero lucharla porque, si bien es cierto, él estaba atrás mío, me apoyaba, pero tampoco era que me hacía débil, ni me solapaba, que yo llorara desconsoladamente. No, me decía, tienes que poder. Y tuve que poder. Yo creo que más pude de brava, porque no me paraba tanta bola. Sí, tal vez si hubiera sido con un doctor externo así, Quizás me hubiera engreído porque era la esposa del doctor Plaza y me hubiera contemplado, yo lo hubiera manipulado, le hubiera dicho, no, no me quiero poner esa inyección, no, no me quiero hacer ese tratamiento, no me quiero hacer así, entonces hubiera manejado yo la situación. Acá no, yo tenía que hacer lo que me ordenaban y punto. Eso no es de la película, así no es un beso tremendamente apasionado. Así que yo te dije que hoy día te lo cobraba, verás, te lo cobro. ¿Usted ha aprendido mucho en el aspecto psicológico con los pacientes a través de esta experiencia con su esposa? Seguro, aunque siempre me entregué bastante a los pacientes, ahora comprendo mucho más lo que pasa a un paciente, porque cuando nosotros operamos o recetamos, no dormimos con el paciente, no sabemos lo que está pasando con el paciente. Ahora comprendo mucho más al paciente cuando me dice, sí, me dice, estoy con náuseas, estoy con frío, tengo mal el estómago, etc. Lo comprendo porque lo veo. Nosotros normalmente vemos al paciente en el hospital, lo recetamos y chao, no lo volvemos a ver hasta después de 2 semanas, 10 días. Aquí, postoperatorio, y toda la evolución de la enfermedad la hemos vivido a diario. ¿Qué recomendaciones ustedes dos pueden dar como paciente y doctor a los que son en la vida de una persona que tiene cáncer y que está luchando para remisión? Bueno, yo en la experiencia que además tengo como voluntaria del hospital, porque yo trabajo ahora desde hace algunos años como voluntaria del hospital, y justamente trabajo en el área de quimioterapia. Y hacemos cosas lindas para poder llevar ese mal momento que pasamos los pacientes cuando estamos en quimioterapia. Yo pienso que las mujeres, y por los años que he estado en el voluntariado, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama son abandonadas por su pareja. Es un 90%. Entonces, esa mujer que además sufre una mutilación, que su cuerpo se transforma y se cambia por una enfermedad como es el cáncer, tiene que sufrir el abandono de su pareja. Entonces, la lucha es sola, la lucha es más dura, pienso yo. Yo lo único que aconsejo es que cuando el esposo sepa entender que la mujer no sirve porque tiene una mama menos o una mama más, que la mujer sirve porque tiene algo en su cabeza y algo en su corazón, y que una mama no la hace más mujer ni menos mujer, porque su vida matrimonial continúa, puede continuar y ser mucho más felices cuando se vive la experiencia y se vive y la otra persona acepta a la otra persona que está enferma y está pasando por un momento duro, y esa mujer sale adelante. Si la abandonan, no va a salir adelante. ¿Y usted, doctor? Igual necesitan especialmente mucho apoyo de la familia, no solo o sea, la familia debe en algún momento ser informada, debe haber más comunicación, no solamente la parte médica, no, llegar con la familia para brindar apoyo a los pacientes, no solo por cáncer, mamá, de cualquier tipo de cáncer.
están normalmente totalmente ignorantes de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir, y es una enfermedad que golpea no solamente emocionalmente, sino económicamente. Es una enfermedad muy costosa, difícil de llevar, y es importante el soporte, el apoyo que tenga moral y espiritual la paciente de su entorno más cercano, por supuesto, que es sus padres, esposos, hijos, hermanos. ¿Es importante para un paciente de cáncer de tener proyectos? Seguro. Siempre le digo a mis pacientes que no vean, como están diagnosticados cáncer, ya piensan que no llegan ni siquiera a diciembre, para la Navidad. Le digo, no, usted mire, véase usted, proyéctese a 10 a 15 años, véase, si tiene un hijo de 2 años, ahora véalo disfrutando la fiesta de 15 años, la graduación de bachiller, siempre fije para allá, no se meta en la cabeza ya que ella es una persona muerta. Puede, como cualquier enfermedad, haber hay muerte, por supuesto, y no todos responden igual, todos los pacientes, pero una gran mayoría, eso es el mensaje que tratan los pacientes. Actualmente, como se hacen las cosas bien y todo, una gran mayoría se van a curar y tienen tiempos libres de enfermedad ya, para reorganizar su vida, disfrutar el 1, 2, 5 años que tenemos, porque nadie tiene la vida comprada. O sea, no sabemos en qué momento nos toca. Entonces, pero hay que vivir día a día agradeciendo a Dios por el día que estamos viviendo. Ayer ya pasó, mañana todavía no llega. Hay que vivirlo hoy día, pero siempre tener ideas y proyecciones para el futuro.